¿Qué tal? Hoy vamos a explorar un concepto que, literal, ha moldeado civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Arrancamos directo con esta explicación de nuestro material de hoy, titulado La evolución del pecado de la historia a la ética secular. Fíjense que este es un viaje interesantísimo a través del tiempo, del lenguaje y de la mismísima mente humana, así que acompáñenos porque esto de verdad cambia por completo la perspectiva que tenemos sobre las normas morales. Y para arrancar con fuerza, quiero que escuchemos esta cita que rompe con lo que muchos asumen como una verdad absoluta. El texto dice exactamente esto. El concepto de pecado no es una categoría universal e inmutable, sino el resultado de una larga y documentada evolución antropológica, lingüística y cultural. O sea, ¡wow! La idea no es algo que simplemente cayó del cielo y siempre fue igual, sino que se ha ido transformando con el paso de los siglos. Es como un gigantesco rompecabezas histórico. Y justo el objetivo central de nuestra sesión queda perfectamente claro en lo que sigue. Cito textualmente. Analizar su trayectoria nos permite comprender cómo las sociedades han regulado su moralidad a lo largo del tiempo y cómo podemos replantear la ética en la actualidad. Básicamente se trata de entender de dónde venimos para poder repensar las reglas del juego hoy en día. Bueno, para lograrlo, nos vamos a guiar con esta agenda súper clara. Punto 1. Origen histórico y etimológico. Punto 2. Transición hacia la culpa metafísica. Punto 3. Impacto psicológico y riesgo de manipulación. Y cerramos con el punto 4. La alternativa, empoderamiento desde el humanismo secular. Tenemos mucho terreno por cubrir, así que vamos a darle. Entramos de lleno a nuestra primera sección. 1. Origen histórico y etimológico. Y noten el subtítulo, Preservando la armonía del grupo. A ver, pongámonos los lentes de la historia por un momento. La fuente nos presenta un panorama muy objetivo sobre esto. Nos dice, los enfoques histórico y antropológico coinciden en que las normas de las sociedades más antiguas no se basaban en la idea de ofender a un ser divino, sino en preservar la armonía del grupo y el equilibrio con el entorno natural mediante sistemas de reciprocidad y tabúes. ¿Qué tal esto? Resulta que originalmente las primeras reglas no tenían nada que ver con enojar a una deidad, sino con algo súper práctico, que era poder convivir en paz. Y este detalle se pone aún más interesante si revisamos las palabras mismas. Nuestro texto explica que, lingüísticamente, los términos originales carecían de la carga metafísica actual. Así de simple. Las palabras que utilizamos hoy, en la antigüedad tenían un peso completamente distinto. Y para entender esto a fondo, la fuente nos presenta esta tabla con 3 columnas clave. En la columna de tradición vemos a la griega, hebrea y el budismo. En la del término encontramos Hamartia, Hatat y Akusala. Y escuchen bien, porque en la columna del significado original, el texto detalla que, para la tradición griega y hebrea, significaba errar el blanco o desviarse del camino, denotando un fallo práctico o error de juicio, no una mancha espiritual. O sea, literal, era un término de arquería. Por otro lado, para el budismo se refiere a acciones torpes o inhábiles que generan karma derivado de la ignorancia personal. No existe el concepto de pecado contra una deidad. Es una locura cómo cambia el lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, aquí la historia da un giro gigantesco. Pasamos a nuestra sección 2, Transición hacia la culpa metafísica, que trata justamente sobre cómo pasamos del error humano a la ofensa divina. Para entender cómo y cuándo cambió todo esto, miremos esta línea de tiempo. Punto 1. En la antigua Persia, el zoroastrismo introdujo un fuerte dualismo ético y cósmico, la batalla absoluta entre el bien y el mal. Luego viene el punto 2, durante el período postexílico. El judaísmo fue influido por este dualismo zoroástrico. Y finalmente llegamos al punto 3, en los primeros años después de Cristo. La teología cristiana comienza la transformación gradual del error humano en una ofensa divina. Todo un proceso histórico documentado. Y es justo en esta última etapa donde la fuente marca un punto de quiebre. El material lo expone así. Es en la teología cristiana donde el concepto se radicaliza, interiorizando la falta, juzgando pensamientos y deseos, e introduciendo doctrinas como la del pecado original. Como ven, el foco ya no está en lo que alguien hace mal hacia afuera, sino que se mete al interior, a los pensamientos. Y para captar el peso psicológico de esto, el texto define este término clave, pecado original, una doctrina que sugiere una naturaleza humana inherentemente defectuosa o caída desde el nacimiento. Imagínense nada más el impacto de eso. De pronto el problema no es que cometes un error de cálculo, sino que asumen que vienes defectuoso de fábrica. Ahora, ¿qué pasa cuando esa idea echa raíces en la mente? Llegamos a la sección 3. Impacto psicológico y riesgo de manipulación, enfocándonos en la culpa funcional versus culpa neurótica.
Desde el punto de vista de la psicología clínica, la fuente hace una distinción importantísima. En el lado izquierdo tenemos la culpa funcional, saludable porque nos alerta de que hemos causado un daño real y nos motiva a repararlo. Básicamente sirve para algo positivo. Pero fíjense en el lado derecho, la culpa neurótica, fomentada por conceptos como el pecado original, un sentimiento crónico de indignidad personal y miedo al castigo que deteriora profundamente la autoestima. Son dos universos completamente distintos para nuestra salud mental. Y claro, esto tiene un efecto a nivel social. Al analizar estas dinámicas, el texto observa de manera muy objetiva lo siguiente. Si bien para muchas personas la religión ofrece un sentido de trascendencia o pertenencia comunitaria, la estructura teológica del pecado genera inevitablemente una dependencia. ¿Y por qué sucede esta dependencia? Bueno, la mecánica está descrita en nuestro material. Al definir al ser humano como intrínsecamente defectuoso, se crea la necesidad ineludible de un redentor externo. O sea, el propio concepto crea un problema inmenso para el cual solo el mismo sistema tiene la solución. Y tristemente, esto nos lleva a un riesgo de manipulación que está súper documentado. Cito textualmente: es un hecho verificable y observable que ciertas instituciones, sectas o líderes de religiones boutique instrumentalizan esta culpa neurótica. Utilizan el concepto de pecado como una herramienta de coerción y manipulación psicológica. Y esa cita termina con una frase súper contundente, asegurando su control sobre individuos que buscan alivio para una dolencia espiritual que el mismo sistema les ha inculcado. Es una dinámica circular. Te venden la cura para la misma enfermedad que te acaban de inventar. Es fuertísimo. Entonces, sabiendo todo esto, llegamos a nuestra última sección, 4, la alternativa, empoderamiento desde el humanismo secular. Vamos a ver de qué trata un marco ético robusto. Frente a esos riesgos que acabamos de revisar, hay otras formas de entender la moralidad. El texto que estamos analizando propone esto. Frente a un modelo basado en la dependencia y la culpa heredada, el humanismo secular ofrece un marco ético fundamentado en el empoderamiento personal, la razón y la empatía. Suena como un enfoque bastante constructivo. Es una visión del ser humano radicalmente distinta. El documento lo detalla así. En lugar de concebirnos como seres caídos que requieren salvación externa, el enfoque secular reconoce a los seres humanos como primates altamente sociales, falibles, pero dotados de una inmensa capacidad para la reflexión, la cooperación y la corrección de su propio rumbo. Es decir, reconocemos que cometemos errores, obvio, pero también celebramos que tenemos todo lo necesario para arreglarlos nosotros mismos. Y además, esto redefine lo que significa dejar una huella en el mundo. Seguimos leyendo. La trascendencia no requiere de la sumisión a una deidad. Se encuentra en nuestra conexión con el orden natural, en la solidaridad humana y en el legado que dejamos a través de nuestras acciones. Una ética secular madura nos empodera para valernos de nuestras propias capacidades. Así que, el punto crucial aquí es cómo aplicamos esto en el día a día. Nuestro texto nos dice que, al eliminar el concepto de la mancha espiritual, la responsabilidad se vuelve completamente humana, social y verificable. Este enfoque promueve una salud mental mucho más robusta. Y para aterrizar esta idea, nos dan una guía que es oro puro. Aquí están los pasos de este modelo ético. Presten atención porque son geniales. Paso 1. Reconocer el daño real sin dramatismos metafísicos. Paso 2. Asumir la responsabilidad plena de nuestras acciones, sin atribuirlas a fuerzas sobrenaturales ni naturalezas caídas. Paso 3. Reparar el error basándonos en la empatía hacia quien hemos afectado. Y finalmente, paso 4. Aprender de la experiencia para no repetirla, fomentando el crecimiento personal en lugar del miedo paralizante. Es, literal, una hoja de ruta para crecer como personas. Y quiero cerrar esta explicación con esta última idea que nos lanza el texto, que la verdad deja muchísimo en qué pensar. Escuchen bien la reflexión. La moralidad no necesita de la culpa eterna para existir. ¿Cómo se vería la sociedad si basáramos nuestra ética en el bienestar colectivo, la responsabilidad y nuestras propias capacidades, construyendo una humanidad menos temerosa y en definitiva más honesta consigo misma? ¡Wow! Es una grandísima pregunta para llevarnos a casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje analítico y nos escuchamos en la próxima explicación.